¿Y qué es esto del pasaporte sanitario? ¿Qué es el proyecto que elevó la diputada nacional Lorena Madsen? Bueno, justamente se lo vamos a estar consultando a la autora del proyecto, la diputada nacional por la UCR, Lorena Madsen, quien está conectada con Telediario Federal. ¿Cómo le va, diputada? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Gracias por permitirme contar el proyecto que hemos presentado y que principalmente tiene que ver con recuperar libertad, ¿no? Es un combo, estuve observando, estuve viendo, usted lo manifestaba como que es un equilibrio entre esto de recuperar libertades y también una situación sanitaria. Exactamente, se trata de una herramienta posible, simple, que casi de sentido común, ¿no? Hoy tenemos una situación donde todos tenemos coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Por eso cuando viajamos, primero estando dentro de las excepciones a los decretos nacionales, viajamos, tenemos que hacer cuarentena en el lugar de destino y luego al regreso hacer cuarentena también en el lugar de origen, porque si se presentan los síntomas indica que puedo tener el virus, y esa cuarentena de 14 días, tanto en destino como en origen, dan la garantía de que si lo tengo o no para los cuidados sanitarios. Entonces nosotros lo que hicimos fue pensar en un elemento objetivo, que es un testeo, digamos, que permita decir, no tengo el virus, obviamente si lo tengo me quedo, si no lo tengo, tengo libertad para poder transitar. Ya lo aplica en otros países, la posibilidad de tener, digamos, poder circular sin necesidad. Explicar por qué lo hago también, porque es cierto que la situación actual, donde, digamos, no hacemos testeos, la verdad que lo que nos hace es también dar explicaciones, contar. Esas explicaciones tienen que coincidir con las excepciones marcadas en los decretos para poder circular. Y eso ha traído un montón de dificultades a la hora de movernos, primero porque cada provincia tiene su propio criterio, entonces buscamos también a través de esta idea la unificación, por lo menos de parámetros generales. Después entendemos situaciones que son particulares de cada lugar y que son necesarias de saldar, digamos, de llevar adelante para un mejor cuidado según cada rincón. Pero esto no puede ser algo totalmente diferente, sobre todo cuando tenemos provincias o localidades de provincias se vinculan prácticamente a través de, o se separan por una calle. En nuestro caso con Neuquén nos dividimos por un puente, por decir, hablar de mi provincia, pero así hay un montón de situaciones, y ni hablemos en lo que se viene también, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestra región, en la Patagonia, digamos, en el norte de la Patagonia, en poco tiempo empiezan las tareas culturales de la chacra, empiezan a llegar trabajadores golondrinas normalmente de otros puntos del país, y son necesarios porque con la gente acá no nos alcanza, necesitamos que vengan, y no se está pensando en esa situación. ¿Qué vamos a hacer para el momento de la cosecha, por ejemplo? Bueno, hay un montón de situaciones entre San Luis y Mendoza. Bueno, no hablemos de todas las malas noticias que hemos tenido, como el caso Solange, el caso del jubilado que murió en la ruta. Tenemos que buscar parámetros que nos permitan movilizarnos después de 6 meses de encierro. Digamos, el encierro solo ya también mostró que no ha sido una herramienta que permita controlar totalmente el virus, porque no ha sido. La gente está mintiendo, está falseando datos para poder circular, porque después de 6 meses hay diversidad de situaciones que hacen que la gente empiece a entrar en ese estado de desesperación, de algo que parece quizás menor para uno, para otro es muy importante. Por ejemplo, esa madre que quiere ir a acompañar a su hija que está a punto de parir, primeriza, y no puede hacerlo porque eso no está en las excepciones, pero para esa persona es muy importante, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un caso que me llegó. Sí, de esas libertades, digamos, de esas libertades se tratan, ¿no, diputada? De lo que usted estaba comentando, la circulación, la de estar presente en una situación extrema por ahí de salud para con un pariente. ¿En qué situación legislativa está? ¿Usted presentó el proyecto? ¿Qué cabida ha tenido? ¿Ha tenido receptibilidad por parte de sus colegas? Bueno, lo bueno de lo que ha pasado hasta acá, nosotros lo hemos presentado, tuve obviamente el tope de firmas para presentarlo, así es que tuvo un buen acompañamiento de mis colegas, y también fue un poco la coincidencia con otras cuestiones, se puso en polémica, en discusión. Nosotros pensamos en esta herramienta, pueden haber otras,
El proyecto puede ser perfectible, obviamente, porque entra en discusión, lo presentamos el martes pasado, todavía no tenemos los giros a las comisiones, pero lo importante es que a partir de la discusión que se ha generado en la agenda pública, ya el propio gobierno ha dicho algunas cosas que son interesantes, que van en paralelo, porque esta medida no puede ser tomada aisladamente o individualmente. Esta medida tiene que ser tomada junto a otras, por ejemplo, la generación de los protocolos necesarios en los lugares de destino, porque yo puedo tener un negativo y llegar al lugar de destino y contagiarme, y no es la idea que me vuelva en positivo cuando llegue negativo. Es necesario los protocolos, es necesario que vuelva el transporte terrestre, que vuelva el transporte aerocomercial, porque eso también va a ayudar a la gestión de la pandemia. Y después también es necesario mejorar la estrategia que estamos teniendo a nivel país, porque hacemos muy pocos testeos por millón de habitantes. Argentina es uno de los países que menos cantidad de testeo ha hecho por millón de habitantes. El testeo ha sido como una cuestión excepcional, cuando la persona ya tiene prácticamente los síntomas muy a la vista y se la testea, o si convive con una persona positiva. Si no, no hacemos testeo para rastrear por dónde está el virus, como por ahí se hace en otros países que han logrado encapsular y sobre todo darle tratamiento diferente a las zonas que están más calientes, digamos, con circulación de virus, y darle más flexibilidad a quienes están en zonas donde el virus está circulando menos. No sabemos por dónde anda el virus porque no se hacen testeo. Entonces, hoy acabo de firmar un proyecto de la diputada Claudia Najul, que hace un programa de rastreo del virus, que me parece que va a ir muy bien también a acompañar el proyecto que hemos presentado nosotros. Necesitamos encontrar el equilibrio entre la salud y la economía. También nosotros en un principio lo pensamos para el sector del turismo, porque la reactivación del turismo tiene que estar acompañada de medidas que garanticen también el cuidado sanitario. Pero después vimos que en otros países lo utilizan para todo, y como un método de no vivir en cuarentena, y eso también fue generando distintas aristas en nuestro proyecto, como también después de la polémica que se armó, nos surgieron y nos llegaron propuestas de que no habíamos contemplado a los recuperados del COVID. También es importante hablar de eso. Los recuperados del COVID ya no corren riesgo ni ponen en riesgo a nadie, entonces tienen que tener un tratamiento de poder recuperar su libertad, más después de haber atravesado el virus. Entonces, lo bueno es que se está discutiendo. Yo veo que el gobierno ya anunció testeos masivos para abrir la temporada de verano. Hay provincias que ya están pidiendo el hisopado para el ingreso a su provincia. Lo malo que nos puede pasar es que cada provincia tenga un sistema distinto o que tenga un criterio distinto. Hay provincias que están diciendo con 3 días de anticipación el testeo, otros que 2. Entonces, me parece que lo que tiene que haber es una medida nacional, ya sea por esta ley o ya sea por una medida del Ministerio de Salud Nacional, que garantice que vamos a tener por lo menos en el tiempo, en el tipo de testeo, alguna uniformidad de criterio. Pero es importante empezar a tener una salida ordenada de la cuarentena para no generar la clandestinidad como una normalidad, ¿no? La clandestinidad que estamos teniendo hoy, hay circulación de gente, es mucho más peligrosa que si tenemos todo reglamentado. Así que por eso digo que no puede ser una medida aislada, tiene que ser complementada y sobre todo tiene que haber una unificación de los criterios interprovinciales, porque si no, no va a tener efectividad, ¿no? Diputada, discúlpeme, le saco un poco del pasaporte sanitario. Se vienen jornadas muy, pero muy importantes desde la legislatura, distintos temas, diversos temas. ¿Cómo cree que se va a desarrollar? ¿Van a dar quórum, como bloque opositor? ¿Se van a sentar desde la distancia a poder debatir o está decidido no dar quórum por distintos motivos? No. A ver, nosotros después de lo que fue la última sesión y todo lo que sucedió en cuanto a la exigencia de que se cumpla con lo pactado y la palabra empeñada, que era, teníamos, sesiones virtuales en temas que estén o que lleven menos discusión y en los que son más coyunturales de cambios de estructuras del Estado. En ese caso tienen que ser presenciales. Eso se llegó a un acuerdo una semana después de esa sesión bochornosa. Tuvimos la oportunidad de sentarnos de nuevo a dialogar, a discutir, y logramos de que se respete la palabra que se había dado cuando empezó el sistema remoto. Hoy tenemos sesión,
va a ser en forma mixta, presencial y virtual, porque se acordó que fuera así. Teníamos diferencias con el proyecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por suerte, ayer se logró achicar la brecha de las diferencias que habían y se logró un dictamen unánime en ese punto, y en otros, bueno, que tienen que ver también con la cuestión jubilatoria, donde, bueno, ahí tenemos algunas disidencias, pero en general vemos que se ha logrado hacer cambios que eran sustanciales. Este proyecto que se va a tratar hoy va a ser totalmente diferente al que se había planteado en origen, porque justamente a través del diálogo se logró consenso. Así que, no, claramente vamos a estar en la sesión. Nosotros cumplimos, una vez que se dieron los acuerdos necesarios, cumplimos obviamente con nuestro compromiso y nuestra palabra, y obviamente marcando las diferencias cuando las tenemos, pero en este caso, cuando se logra también el consenso, es importante destacarlo. Diputada, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Es un placer y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición para cuando lo indiquen. Gracias.